trabajan en una búsqueda continua de las mejores oportunidades en el mercado, entregándote información oportuna de acuerdo a tu perfil de inversionista, tus objetivos y necesidades. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Productos ofrecidos por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y Banchile Corredores de Bolsa S.A. El sexo es una categoría de la biología, el género es una construcción cultural. Estos conceptos están muy en boga en el día de hoy con ocasión de las causas del feminismo. Y sobre estos temas queremos conversar en esta edición de Terapia Chilense. Lo vamos a hacer con Claudio Alvarado, que es director ejecutivo del IES, Instituto de Estudios de la Sociedad. Bienvenido al programa, Claudio. Muchas gracias, Héctor. Me acompaña Eliana Rosa. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Hola, Eliana. Claudio. Hola, gracias por la invitación. Queremos conversar de estos temas, sobre todo a partir del lanzamiento de un libro editado recientemente por el IES, que se titula Teoría de Género o el mundo soñado de los ángeles. La autora es una francesa, una académica francesa que se llama Bérénice Levet. En este libro de Bérénice Levet, ella, yo creo que no está totalmente de acuerdo con esta distinción, digamos, entre sexualidad y género, por decirlo así. Ella cree que la feminidad, el hecho de ser mujer, es un hecho, no es puramente una construcción cultural. También es, ella dice, somos cuerpo y somos básicamente cuerpo. Y refuta alguna de las derivadas, de los extremos de la teoría de género. ¿Por qué llegan, Claudio, a editar este libro ustedes? Bien, bueno, agradezco nuevamente la invitación y la verdad es que a nosotros nos interesó mucho la aproximación de esta filósofa francesa porque nos parece que ayuda a iluminar un debate que muchas veces ha estado escuálido de argumento o que requiere perspectivas novedosas. Bérénice Levet, para explicarlo derechamente, tiene una visión crítica efectivamente de las teorías o perspectivas más radicales de las llamadas teorías de género, pero lo hace desde un lugar atípico. Ella, por ejemplo, no cree que la condición humana se reduzca a pura biología. Ella dice que es la propia cultura la que reivindica lo masculino y lo femenino, donde a veces la idea de defender la existencia del hombre y la mujer ha sido visto por esas visiones más radicales como sinónimo de oscurantismo o biologismo. Bérénice Levet dice, ojo, es el erotismo y la sensualidad el que corre peligro si nos olvidamos de ese complemento entre lo masculino y lo femenino. Entonces, tiene una mirada que es bien interesante porque, a fin de cuentas, ella dice, parafraseando a Simone de Beauvoir, ojo, la mujer nace y también se hace. O sea, hay una construcción cultural, sin duda, que ella no niega, pero que no conviene separar radicalmente de lo que hemos entendido habitualmente como hombre y mujer, porque hay un valor ahí que tenemos que explotar como sociedad. Entonces, ese ángulo incluso ella nos pareció muy interesante. Incluso ella ironiza sobre esta teoría de género que termina desexualizando a los seres humanos y convirtiéndolos en una suerte de ángeles. Efectivamente. De ángeles que flotan en el tiempo, en el espacio, pero que no tienen, son básicamente asexuados. No, y en ese sentido es bueno decir desde ya que el registro de Bérénice Levet es un registro polémico. O sea, ella habla desde un lugar atípico, pero no trepida, no tiene ningún empacho en criticar ciertas visiones. Me voy a tomar la libertad de citar una breve frase que de algún modo resume su aproximación a estos temas, como bien indican en el prólogo Gabriela Caviedes y Manfred Svensson. Ellos citan a Levet diciendo, mira, aquí se resume su visión. Los filósofos del género viven en el cielo y no en la tierra. La condición humana, la condición pobre, encarnada, dividida, falible, no les sienta muy bien. O sea, ella tiene esta idea que quiere poner sobre la mesa. Aquí se nos está olvidando de que hay
una dimensión que es parte del ser humano y que la propia cultura reivindica, no es puro biologismo, y que tenemos que acordarnos si es que no queremos perder experiencias valiosas. Ese es como el foco central de este autor y que nosotros reivindicamos de algún modo al publicar el libro. Ahora, si bien es cierto, el interés a lo mejor sobre el libro emerge en el contexto de la discusión sobre el feminismo, no se acota a eso el libro, sino más bien al tema de la polaridad de los sexos o los géneros. Sabemos que no es indiferente usar una u otra palabra, y a la reivindicación del eros y justamente del deseo que surge a partir del reconocimiento de esa polaridad, ¿no? Y por lo tanto de la diferencia. Sí, efectivamente. Lo que motiva en particular a Berenice Levet a escribir este libro es que ella se fue encontrando en la contingencia francesa, en los debates públicos, en los medios, también en la academia, con algunas de las vertientes más radicales de las teorías de género que niegan toda complementariedad, y eso fue lo que ella la inquietó. Entonces, claro, nosotros tenemos una inquietud por el debate chileno, pero lo que ella la mueve es su situación particular, y ella se pregunta, bueno, esto que está dando vuelta, ¿cómo surge? ¿Por qué llegamos a este estado? Y en ese sentido también es bueno decir de que por el tipo de crítica que ella levanta, ella no se ubica en ese lugar que niega la distinción entre sexo y género. Ella reconoce, obviamente hay una construcción cultural, obviamente aquí tenemos que valorar el hecho de que hayamos separado la naturalización de las diferencias de lo que sea, cómo vamos asignando socialmente los papeles, o sea, la mujer ha evolucionado favorablemente, pero algo pasó en algún punto que nos llevó a pasar de la distinción a la separación y a pensar que no hay condición sexual. Y eso es lo que a ella más le inquieta y más le preocupa. Que es muy raro eso. Es muy raro. Es muy rara esa idea. Es muy raro esa idea de que la biología casi como que no importa nada. Efectivamente. Y Levet además le agrega como añadido, ojo, además de la constitución biológica elemental, también nosotros en los diversos ámbitos de la vida cultural reconocemos que esa distinción tiene importancia, va variando, pero ojo, aquí agrego yo, al momento de pensar las competencias deportivas, no da lo mismo si eres hombre o mujer. Al momento de pensar la distribución de las cárceles, no da lo mismo si eres hombre o mujer. Al momento de pensar en las prestaciones de salud, la jubilación, un largo etcétera, no da lo mismo. Eso no nos puede ser totalmente indiferente. Y por eso es que Levet, yo creo que pone un punto sobre la mesa que de cara al futuro de los debates chilenos va a ser relevante, porque, ok, una cosa es hacerse cargo de casos excepcionales difíciles, pero otra cosa es negar totalmente esa dimensión masculina y femenina. Fíjate que te confieso que de lo más interesante que he leído en el último año sobre estos temas, sobre los temas de masculinidad y feminidad, es un libro que cayó en mis manos, un libro que me lo facilitó un amigo, que se llama El Enigma. Es de un señor que se hace llamar Jean Morris. La verdad es una señora, pero es un galés. Es un galés que en los años 70, yo creo, termina asumiendo su identidad femenina después de haber luchado como soldado en la Segunda Guerra Mundial, después de haberse casado, después de haber ido a la universidad y haber tenido 4 hijos, después de trabajar durante mucho tiempo como corresponsal extranjero del Time, ni más ni menos, de The Guardian y de otro medio más. Pero son 3 medios muy importantes. Él fue como corresponsal extranjero en Europa. Incluso él, en algún momento, es quien cubre la primera expedición que llega a la cumbre del Everest. Desde luego él no llega a la cumbre, pero cubre en términos periodísticos y para él fue esa experiencia una experiencia desde luego de muy intensa, de mucha camaradería, pero él no lo dice, pero sospecho, y el lector, o sea, cualquier lector se da cuenta, digamos, que ya para entonces él tenía muchas interferencias. Estamos hablando del año... Claro, ya estamos hablando del año 54.
El libro en general es muy poco, no da muchos datos, digamos, de cómo él vivió este periodo de confusión e indefinición, y desde luego morbo no tiene ni uno, nada. O sea, quien vaya a buscar algo parecido a eso ese no es el libro. No lo va a encontrar. Claro. Pero lo más notable, y por eso perdónenme esta larga digresión, lo más notable es que él llega a la convicción de que con todo lo notable que ha sido esta experiencia del Everest y con todo lo fuerte y maravillosa que fue para él esta experiencia, él, a su vuelta del Everest, cuando regresa a Londres, le parece que esta epopeya que vivió es una soberana estupidez. Y lo piensa desde su identidad o desde de la zona más femenina que hay en él. Porque dice que solamente a un hombre, es una epopeya muy masculina, a un tontón, digamos, se le puede ocurrir que vale la pena subir el Everest, digamos. A una mujer dice, jamás se le ocurriría. Bueno, quizá ya está influido de... A ver, mira, hay que leer ese libro. Eso para mí, ese dato para mí es bastante más interesante que muchas de las cosas que he leído sobre estos temas. Sobre este tema. Ahora, a propósito de esto que tú planteas, Claudio, es por otro lado interesante porque la Berenice Levet hace como un recorrido por toda la historia de este pensamiento que funda la teoría de género, que además, como ella misma dice, es una cuestión discutida, el hecho de que exista o no una teoría de género, porque muchos tratan de plantearla ya no como una teoría, sino como un dato, claro. Pero al hacer ese recorrido, ella identifica en el fondo, en el valor de la libertad, esta búsqueda por la dilución de los sexos y de la implicancia que el dato biológico, en el fondo, tiene en la vida. Aunque controvierte esa dilución, advierte también que hay esa búsqueda de romper la última traba en pos de la libertad, ¿no? Sin duda, reparar en ese itinerario, tanto factual de la vida social como de las teorías que van nutriendo esa etapa, es muy interesante porque permite advertir varias cosas. Lo primero es que no existe solo una manera de entender el género o una sola ola feminista, de hecho hay por lo menos 3. Segundo, muestra cómo las preocupaciones de cada etapa fueron diferentes. La primera ola feminista se suele atribuir, sin perjuicio de antecedentes previos, al movimiento sufragista de finales del siglo XIX, donde la preocupación era muy marcada por los derechos políticos de las mujeres. La segunda ola, que suele asociarse a Simone de Beauvoir, está marcada por algo ya más profundo, pero que sin embargo no niega la condición femenina en ningún caso. De hecho, hay pasajes bien interesantes de Simone de Beauvoir que hoy día escandalizarían a los más radicales. Claro. Son la tercera ola feminista la que marca ya una radical distancia con lo que usualmente hemos entendido como la condición femenina y que también levanta ciertas preguntas acerca del mismo feminismo. O sea, el feminismo en principio surge para defender los derechos de las mujeres. Sí. Bueno, eso en principio es algo distinto al hombre, o sea, como que reconoce la diferencia. Y por eso es que el planteamiento de Berenice Levet es perfectamente compatible con un feminismo de la diferencia, por eso ella reconoce buena parte de este historial. Así que simplemente se inquieta cuando llegamos, por decirlo en el plano de los autores, a Judith Butler, a los que ya dicen, ojo, aquí no hay ninguna dimensión o ningún atisbo de condición humana, masculina o femenina que nos distinga, y ella dice, mira, aquí estamos perdiendo algo valioso y como decía antes, algo que reivindicamos todo en el día a día, o sea, imaginar la vida. Es la biología. Es la biología, pero también una manifestación cultural de lo que en principio es la biología, que nos constituye, o al menos lo que dice Levet, nos constituye en todo lo que vamos relacionándonos. Nos constituye en el deseo sexual, nos constituye en el modo en que pensamos, cómo nos distribuimos en los diferentes ámbitos de la vida. O sea, no es una cuestión puramente biológica. De hecho, me permito agregar un punto. Levet dice,
Claro, hay un problema con el que separa radicalmente lo cultural de lo natural y piensa que todo es pura construcción, pero también la línea es muy delgada. O sea, lo que sea biológico tenemos que apropiarlo culturalmente, y eso también refleja lo masculino y lo femenino. Y recordar eso es quizás su principal preocupación en un contexto en que ya ve con cierta inquietud o con cierto pesar, que parece que nos vamos olvidando de esa dualidad sexual constitutiva del humano. Sí. Ahora, por otro lado, ella se hace cargo también de la situación de la realidad de las personas homosexuales, de las personas transgénero, de las personas intersex, etcétera, pero dice, más allá o con independencia, obviamente, de estas realidades, hay una distinción que ella igualmente reivindica, pero no fundándola, y en eso a mí me parece que es muy clara y también bien crítica, no fundándola ni en los argumentos teológicos, ni en argumentos de la neurociencia, ¿no? Donde ella dice que, claro, que para la neurociencia el deseo termina siendo como un ardid de la naturaleza para que nos procreemos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es bien interesante la posición en que ella se sitúa, ¿no? Efectivamente, por eso yo también decía al principio que se ubica desde un lugar atípico. Claro. O sea, ella busca defender al final la dualidad sexual, la existencia de lo masculino y femenino, pero recurriendo a una aproximación que al menos en Chile cuesta encontrar, una aproximación fenomenológica, apoyada en ciertos autores y en cierta filosofía, que no está efectivamente asociada a los argumentos puramente religiosos y que tampoco se basa en un biologismo estrecho, y por eso quizá es que ella logra transmitir eso que tú decías con cierta claridad. Otra cosa que es interesante en ese mismo sentido es que por lo mismo es una autora muy difícil de encasillar. O sea, este es un libro que me parece a mí, incluso al más activista que piensa radicalmente a ella, lo obliga a hacerse ciertas preguntas, porque aquí no estamos en presencia de lo que llamaríamos habitualmente en Chile un conservador, pero tampoco es alguien que se llamaría una liberal. Sin embargo, defiende la libertad como sustento último de lo que está señalando, porque cree que la construcción cultural es muy relevante. Entonces, eso también es quizá un aporte y que yo creo que nos ayuda mucho a refrescar un debate que a veces lo reemplazamos por las categorías fáciles y renunciamos a hacernos las preguntas que nos exigen pensar estas cosas difíciles. Claro, porque además no asocia su defensa ni a argumentos que tengan que ver con la constitución de la familia, por ejemplo, que es algo muy habitual, sino sobre todo con el eros y con el deseo. Y eso es atractivo en su argumentación. De hecho, es provocador, porque ella lo que está diciendo es, si a usted le importa la conquista de lo que consideramos hoy día una civilización moderna, si a usted le importa la sensualidad, si a usted le importa el erotismo, parece que no puede olvidarse totalmente de lo masculino y lo femenino. Y eso obviamente que es disruptivo o en cualquier caso novedoso para nuestro ambiente. Sí. Ahora, ella no tiene un estilo muy habitual dentro de de lo que uno esperaría de la escritura de un filósofo, ¿no? Porque a ratos tiene un tono así bastante pasional algunos puntos. El registro es muy polémico, eso también se explica, me parece a mí, porque claro, este libro está escrito por una académica, por una doctora en filosofía, claro, pero que no se dedica a estos temas profesionalmente. Ella, obviamente, hay algo de su aproximación filosófica que aflora, pero ella, trabajando, no sé, tiene libros sobre Hannah Arendt, sobre Hannah Arendt, sobre estética, y trabajando en otras cosas, no en esto, se encontró, sin embargo, en el día a día de la contingencia francesa del debate público, con aproximaciones que le parecieron muy estrechas. Dijo, esto hay que pensarlo en serio, pero claro, el registro es polémico y es divulgativo. En ese sentido, otra cosa amena del libro es que no es un paper académico solo para especialistas, es para un público general. Claro. Ahora, hay que reconocer que el libro es muy francés. Muy francés, tremendamente francés en sus paseos, en su recorrido y en los autores que repasa. Me recordó una frase de un cineasta brasileño que decía que la inteligencia era una perversión francesa. Sí, de hecho, en la presentación del libro, Rafael Gumucio dijo algo parecido, aunque en su caso lo decía con agrado, porque
porque le recordaba muchas cosas de las que él vivió. Claro. Porque Pero, es un hijo de esa logia de la Alianza Francesa. Tal cual. Ahora, eso mismo también es bueno decirlo porque nos obliga a tener cierta distancia con algunas cosas que Levet dice y que obviamente hay que adaptarla a nuestro medio. Por ejemplo, ella da por sentado que nosotros hoy en día, en el mundo moderno, no sé, las mujeres ya abandonaron en buena medida su rol exclusivo y a tiempo completo de madre, esposa, dueña de casa. Bueno, obviamente que eso en Chile en nuestro contexto es muy habría que filtrarlo. eso, y por eso, si me permito hacer una digresión sobre el mismo Rafael Gumucio que aludía antes, por eso es que a mí me pareció que en esta discusión de los últimos meses, lo que intentó promover como reflexión Rafael es muy interesante cuando él dice, oye, asociemos o involucremos como una variable más el sesgo de clase, por ejemplo, a la hora de pensar el drama de las mujeres. Yo creo que eso es muy pertinente pensando que la realidad chilena no es la misma que la costa de California, digamos. O sea, como hay una cuestión que hay que filtrar y que efectivamente en el caso de Levet también hay que adaptar. Claro, cuando ella dice que la igualdad en términos de las condiciones es una meta ya alcanzada, es verdad que eso es muy discutible, a lo menos en el contexto chileno, no sé si también en el contexto francés, donde ella sí reconoce el tema de las diferencias de salario, etcétera. Pero lo otro que también a lo mejor es polémico y también se presta para hacerse algunas preguntas sobre el contexto chileno, es lo que ella plantea al principio sobre cómo se ha conducido esta discusión en la política francesa, ¿no? Y donde ella identifica a seguidores de lo que ella describe como la teoría del género. Lo que llama el género con mayúsculas. Exacto, tanto en el mundo de la izquierda francesa como en el de la derecha, no obstante que me pareció a mí que le cargaba bastante las tintas en la influencia que tiene en la política a François Hollande y a su gobierno, ¿no? Pero aún así... Pero habla de ambos, sí. Pero habla de ambos, y yo no sé si eso es si uno lo puede replicar en la política chilena. Mira, mi impresión es que sí, digamos que obviamente las razones que ella invoca tienen mucho que ver con la particularidad que le toca vivir allá, pero si uno mira, por ejemplo, el debate del último tiempo y en particular de estos días que se ha estado discutiendo en la etapa final del proyecto de la identidad de género, mi impresión es que tanto partidarios como detractores ofrecen, en particular en este tema, argumentos muy débiles, muy frágiles. El crítico del proyecto, y yo le tengo muchas críticas por diversas razones, en general no argumenta bien en la política chilena, y por otro lado sus defensores muchas veces confunden conceptos elementales. La distinción elemental entre sexo y género supone decir, mira, una cosa es la constitución biológica o elemental, y valga la redundancia, y otra cosa distinta es cómo se expresa culturalmente esa constitución. Bueno, uno ve que en Chile los defensores de este proyecto dicen que el género es algo que en verdad subsume el sexo, lo eliminan por completo, y eso es curioso porque parte de la distinción es justamente el reconocer que hay una diferencia. Entonces yo creo que sí se aplica la crítica de Levet para responder derechamente a la pregunta, en el sentido de que nuestras élites políticas están muy poco preparadas para discutir estas cosas, y yo creo que eso quizás tiene que ver con que son fenómenos muy nuevos y con que además, si es que en general nuestra dirigencia política se ve poco ilustrada, ¿para qué decir con debates que no tienen tanto que ver con lo que ha sido la generalidad de su vía partidaria? O sea, yo creo que nuestra dirigencia política, incluso hoy con los espacios de renovación que ha habido, sigue siendo a veces presa de los debates del pasado, cada vez menos, pero yo creo que cuando aparecen estos temas se sigue notando eso, o sea que hay poco conocimiento y poca culturización acerca de cuáles son las cosas que hay que conocer, y en ese sentido nosotros también nos preocupamos, uno nunca sabe cuánto va a servir en el corto plazo, pero de hacer llegar este libro a políticos de diferentes tendencias que están discutiendo estos temas, porque nos parece que también es importante, ojalá, intentar subir el nivel de esa discusión. Ahora, en cuanto al desenlace que ha tenido hasta el momento, digamos, esta ley de identidad de género, es cuando menos curioso, digamos, que el proyecto haya sido aprobado, al menos en el Senado, con unos cruces bastante raros, digamos, ¿no? Porque el proyecto sale aprobado básicamente con el apoyo de la oposición,
más algunos senadores oficialistas, pero muy poquito. Pero son pocos, digamos. Son pocos. Y en base a un texto promovido por el Ejecutivo, por el gobierno. Y en base a un texto promovido por el Ejecutivo. Entonces es una cosa donde las líneas se cruzaron. Sin duda. Y donde, a ver, las alineaciones fueron por caminos bien insospechados. Sí, y yo creo que tiene que ver en parte con eso mismo, en parte con la falta de conocer en propiedad qué es lo que se está hablando. No sé, la derecha en otros debates suele recurrir casi como un mantra a la importancia de la evidencia empírica, por ejemplo. Pero en este tema puntual, sobre todo en los casos más sensibles, incluir menores de edad, la evidencia empírica fue poco considerada. La izquierda, por poner el contrapunto, suele decir hoy día que lucha contra el profundo individualismo que constituye nuestra vida social, que nos corroería, que nuestra sociedad se caería a pedazos por pensar solo en las preferencias individuales, pero más allá de la posición que concluye, su argumento para defender el proyecto de género en todos estos muchachos del Frente Amplio, como ha dicho también Rafael Gumucio, es sumamente individualista. Pueden tener razón, o sea, discutamos el fondo, pero no se dan cuenta de que asumen premisas de que son propias del mismo individualismo que dicen combatir, y eso quizás tiene que ver con un cambio de clivaje más profundo que estamos presenciando y del cual esta discusión solo es una manifestación más. Claro. Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES, Instituto de Estudios de la Sociedad. En Banchile Inversiones llevan más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Muchas gracias por la invitación. Oye, muchas gracias, Claudio, por venir a conversar con nosotros. Muchas gracias, Eliana. Los invitamos para el programa de mañana viernes, el programa de fin de semana, aquí en Terapia Silencio. Muy buenas noches. Buenas noches.